Álzate y resplandece porque viene tu luz. Sobre ti se alza la gloria del Señor. Mientras las tinieblas se extienden por la tierra y yacen los pueblos en densa oscuridad. Hacia tu luz caminarán las naciones y los reyes al fulgor de tu aurora. Alza los ojos y mira en torno tuyo. Todos tus hijos vienen a ti. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor don Ángel Fernández Collado, obispo emérito de Albacete y anteriormente obispo auxiliar de esta archidiócesis de Toledo. Ilustrísimo señor deán, excelentísimo cabildo primado, muy ilustre señor rector de nuestro seminario mayor diocesano y equipo de formadores del mismo, reverendo señor director de la Casa de Formación de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Vida consagrada, queridos hermanos y hermanas, los que estáis aquí, los que nos seguís a través de Canal Diocesano, nuestra televisión diocesana. Quiero empezar esta celebración y esta homilía con la misma frase que tantas veces muchos de los que estamos aquí oímos al recordado y venerado cardenal don Marcelo González Martín. Él decía en esta solemnidad y en otras: celebramos esta Eucaristía en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo. Hoy quiero yo también recordar, recibir esa herencia de comunión del cardenal Marcelo y decir que celebramos esta Eucaristía en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y celebramos también esta Eucaristía en comunión con nuestro querido arzobispo, don Francisco Cerro, que se encuentra en viaje misionero en Puerto Rico. Por eso un servidor preside esta celebración y le encomendamos al Señor y le hacemos presente para que tenga frutos abundantes su anuncio allí de la palabra y su encuentro pastoral con obispos, con sacerdotes y con seminaristas de aquellas diócesis hermanas. Celebramos la solemnidad, queridos hermanos, de la Inmaculada Concepción, dentro, insertada en el precioso tiempo litúrgico del Adviento. Y no se trata de un corte en este tiempo litúrgico ni de un paréntesis. ¿Qué mejor forma que recordar, celebrar, ensalzar a la que vivió el primer Adviento de la historia de una forma singular, única, como nadie la ha vivido ni lo vivirá? Ella que acogió en su seno a su Hijo, esperando durante 9 meses, un Adviento de 9 meses, el nacimiento y esa venida salvadora y total, cumpliendo las promesas mesiánicas de la palabra hecha carne. Qué mejor ejemplo, qué mejor guía, qué mejor modelo que la Virgen Santa María,
nuestra Madre Inmaculada, para celebrar este tiempo en el que estamos inmersos. Por lo tanto, no se trata de un paréntesis o de un parón en el tiempo litúrgico, sino más bien de un acicate, de un estímulo para que continuemos peregrinando y preparándonos al nacimiento del Señor. En la liturgia de la palabra que se nos ha proclamado, liturgia de la palabra de esta solemnidad, especialmente en la primera lectura del libro del Génesis y en el Evangelio de Lucas, encontramos como las dos caras de una moneda, un anverso y un reverso. Dos diálogos que encuadran la historia de la humanidad, la historia colectiva, pero que encuadran también en última instancia la historia personal de cada uno de nosotros. En ese pasaje del capítulo 3 del Génesis que hemos escuchado en la primera lectura, con ese lenguaje poético y bello propio de ese libro, hay realidades profundas para la historia de salvación y para nuestro ser humano que allí se nos manifiestan. Dios, que había creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, lo que es lo mismo decir que los había creado como personas, con una capacidad y una inteligencia para conocer la verdad, con una voluntad libre para optar por el bien, con una capacidad de memoria como tesoro biográfico de cada una de nuestras existencias, de nuestras vidas. Y en esa responsabilidad de la libertad y de la inteligencia les ofrece y les pone una norma de comportamiento. El hombre, la mujer, es un ser heterónomo en el sentido literal, etimológico del término. Es otro el que nos da el ser y el que nos dice el deber ser, el que nos dice qué es lo bueno y lo malo, el que nos dice qué es lo verdadero y lo falso. No es el hombre el que crea la verdad, ni es el hombre el que determina lo que es el bien y lo que es el mal. Y la tentación que acecha al hombre en ese primer momento es una tentación prometeica de querer arrebatar a Dios lo que Dios había concedido por gracia de creación. Seréis como dioses, es decir, tendréis esa capacidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira. El hombre cae en esa tentación y ese pecado del origen se ve confirmado, rubricado en cada una de nuestras acciones cuando decimos no a Dios. Sea de la especie que sea nuestro pecado, de cualquiera de cada uno de las tablas de la ley, de los mandamientos del decálogo, en el fondo está la tentación del seréis como dioses, querer ocupar el puesto de Dios. Y cuando el hombre rompe esa relación con Dios, descubre su desnudez. Y dice el texto que Adán se oculta de Dios porque se descubre desnudo. Cuando rompe su relación con Dios, descubre su contingencia y su indigencia existencial y ética y como ser dado que está en el mundo. Eso tiene consecuencias en su relación con Dios, en su relación con los demás y en su relación también con la propia naturaleza. Otro diálogo, el del Evangelio, es el reverso de esa página del Génesis. Allí, una joven doncella de Nazaret, una aldea perdida en la Galilea de entonces, se encuentra cara a cara con un plan, con una oferta de Dios. Y la Virgen, desde su libertad, porque la Virgen no estuvo en ningún momento privada de su libertad, Dios nos hizo inteligentes y libres y respeta y lleva hasta las últimas consecuencias esa realidad de la libertad del ser humano, le ofrece un plan de colaboración, un plan de salvación. Y la Virgen, del inicial estupor por el saludo, donde el ángel la proclama llena de gracia, por el inicial estupor de no saber cómo iba a ser esa realidad, pues no conocía a varón, se abre en libertad dócil, en libertad colaboradora, en libertad agradecida al plan de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y lo que había sido una desobediencia primera, originaria y originante de las otras desobediencias,
queda redimida, queda recuperada de nuevo en la colaboración total, absoluta, diáfana con el plan de Dios, cosa que el hombre inicial y la mujer inicial habían roto desde esa misma libertad. Y así la Virgen se convierte en el cauce necesario para que esa inicial promesa de salvación se viera culminada en la realidad de la encarnación del Verbo, de la encarnación de la palabra de Dios. Y Dios se hace historia humana, Dios se hace compañero de camino, de peregrinación de la humanidad. Dios entra en nuestra humanidad para devolver a esa humanidad la gracia pensada en origen y ahora devuelta con sobreabundancia de nueva creación. Como dice San Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Mater, ese momento de la encarnación significa uno de los cúlmenes, de las cimas, de la relación de Dios con los hombres, de Dios con la humanidad. Ella es como un puente que une esas dos riberas que estaban separadas de Dios y la humanidad. Y la Virgen es un sí total a Dios, sin reservas, sin oscuridades, sin ninguna restricción, inmaculada. Y Dios, en previsión, le quiso aplicar la plenitud de los méritos salvadores y redentores de su Hijo y la libró de esa mancha, de esa herencia, de fruto de esa ruptura original del primer hombre y de la primera mujer con el cual todos nacemos. Y es importante para nosotros, hermanos, y tiene un sentido eclesiológico y antropológico esta realidad de la Inmaculada Concepción de María, porque significa que es posible para la naturaleza humana dar un sí total a Dios, que es posible para la naturaleza humana la colaboración libre, consciente con el plan de Dios, que podemos ser colaboradores de Dios en el plan de salvación, en la venida total y plena de su reino, del reino de Dios en nuestra historia. María, Madre del Verbo, y María por el Verbo concebida sin pecado original. Por eso San Bernardo la llama hija de tu Hijo, porque ella es madre de su Hijo, pero ella recibió con anticipo esa plenitud de gracia pascual, de gracia resucitadora y resucitante antes de que ocurriera el misterio pascual. Una realidad que para nosotros tiene que ser estímulo, tiene que ser fortaleza en el día a día. Le dice el ángel a María, para Dios nada es imposible, nada es imposible. Pues queridos hermanos, que sintamos cuando experimentemos la tentación, cuando experimentemos el querer ser como dioses, robándole a Dios el protagonismo, cuando experimentemos, como dice Pablo, veo el bien que quiero hacer y sin embargo hago el mal que no quiero hacer. Eso es la herencia de esa culpa originaria. Pues recordemos que nada es imposible para Dios si nos abrimos a su gracia, si nos dejamos inundar de la gracia de Dios como hizo la Virgen Santa María. Hoy celebramos, en este segundo domingo de Adviento, esta liturgia solemne de la Inmaculada Concepción, por concesión de la Santa Sede, dado el papel singular y la devoción singular que tiene la Inmaculada Concepción en las iglesias particulares de España. Ella es la patrona de nuestra patria, ella es la patrona de España y de muchas instituciones. Por ejemplo, del arma de infantería, aquí en Toledo contamos con la presencia de la Academia de Infantería tan vinculada a la historia y a la vida de nuestra ciudad de Toledo. Pues a ella la encomendamos también en esta mañana, la encomendamos a nuestra patria, para que en medio de situaciones y circunstancias no fáciles en los distintos ámbitos de la vida social, sea ella también luz y faro de esperanza, sea ella la que nos cobije con su manto, sea ella a la que se vuelvan nuestros ojos y nuestros corazones misericordiosos, para que ella nos llene de maternidad, de paz. ¿Cómo no recordar, hermanos, en el día de hoy a tantos damnificados, fallecidos por la Dana de Valencia, en la diócesis hermana de Albacete, querido señor obispo emérito de Albacete, y en la diócesis hermana de Cuenca?
recordamos a estos hermanos nuestros para que sientan la caricia y el cariño de Dios y la caricia de nuestra solidaridad, como la han sentido. Recordamos también ante la Virgen Madre Inmaculada, ella que vivió en Galilea, ella que estuvo en Belén, ella que recorrió con sus pies aquella tierra santa. ¿Cómo olvidar? Donde tantos lugares donde hoy ruge el rumor, el ruido de las armas en vez de la paz. Imploramos al Mesías, que es príncipe de la paz, que va a nacer, que conceda la paz a nuestra Europa, en Ucrania, la paz en Tierra Santa, la paz en Oriente Medio, en Oriente Próximo y en esos otros lugares donde, porque no aparecen cada día en los medios de comunicación, parece que no hay situaciones graves de crisis, de luchas, de conflictos. Recordamos a los países hermanos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Allí los misioneros y misioneras españoles llevaron el amor, el cariño y la devoción a la Virgen Inmaculada. Allí profesaron y profesan nuestra misma fe, gracias a esa epopeya de aquellos hombres y mujeres que anunciaron la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, amparados, cobijados en el manto azul de la Virgen. Pues, queridos hermanos y hermanas, ofrezcamos esta Eucaristía por todos nosotros, por nuestras necesidades, por nuestra patria, por nuestra archidiócesis, y para que la Virgen sea siempre esclava del Señor, que nos enseñe a ser colaboradores, fieles, conscientes, libres de la obra de la salvación, para ser así constructores de puentes, constructores de caminos por donde pueda transitar el Mesías en la vida de todos los hombres y mujeres.